Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este segundo domingo del tiempo entre años, en la liturgia tan rica de expresiones, después de haber pasado por el bautismo del Señor. Después no solamente de mirar nuestro bautismo, hoy el Señor nos habla sobre el tema de la vocación. Y una vocación, en primer lugar, propuesta desde la figura del profeta Samuel. Ese niño que empieza a escuchar esa voz de Dios, pero que no la entiende. Que yo pienso muy claramente en este día que Dios siempre va hablando con el ser humano de una manera pedagógica, lo va instruyendo y lo va haciendo a escuchar atentamente su voz en un proceso. Pero también dentro de esa llamada que Dios le hace a Samuel hay un acompañante, el sacerdote Leví, que inmediatamente le hace comprender el significado de esa voz de Dios. Por eso le dice, cuando escuche la voz nuevamente, responde, habla Señor, que tu siervo escucha. Y yo creo que esto es clave hoy para celebrar este domingo de nuestro sentido vocacional, porque continuamente nosotros tenemos que estar escuchando la voz de Dios y entender su lenguaje en el acontecer de nuestra propia vocación. Recordar que vocación no solamente es hablar de la vida sacerdotal y de la vida religiosa, hablamos de vocación también en el matrimonio, podemos hablar también de una vocación en la soltería. Hay miles de vocaciones que Dios nos permite experimentar. Y a eso nos llama hoy esta primera lectura, a ir entendiendo cómo debemos responder a Dios en ese proceso. Mientras tanto, en esta segunda lectura tomada de la carta a los Corintios, vamos a comprender nosotros un significado muy profundo y una expresión verdadera de la gracia de Dios. En ella encontramos cómo nos hace comprender Pablo el sentido de la muerte de Cristo y de la resurrección, y que por tanto este cuerpo que nosotros tenemos es donde se manifiesta ese sentido verdadero de la acción que tiene que ser protegido por la fuerza del Espíritu Santo. Él es allí donde se posa la acción de Dios. Por eso nos invita a tener cuidado en el tema del mandato de la no fornicación. En el Evangelio descubrimos algunas cosas maravillosas. Por un lado, aquella frase de Juan el Bautista que decía, conviene que yo disminuya y que Él crezca. Y desde esa raíz tan profunda, el evangelista San Juan nos hace comprender hoy cuando Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos esta frase porque es muy importante. Recordemos al inicio con la figura de Abraham, cuando Dios le invita a hacer el sacrificio de su único hijo Isaac, e inmediatamente aparece el Cordero del sacrificio. En el pueblo de Israel en la noche de la liberación, cuando ofrecen el sacrificio de un cordero y con la sangre marcan los dinteles de su puerta para darle significado también a ese sentido de la salvación. También lo vamos a encontrar cada vez que se dirige el pueblo de Israel ya en la liberación, empiezan a recordar a través de sus pasajes la profundidad del sacrificio del cordero y de su sangre derramada. Y por lo tanto también los profetas nos van a comprobar ese sentido, por ejemplo, el cordero que es sacrificado, que es traquilado, que en silencio camina, toda una expresión muy rica de la terminología del Cordero que debe hoy profundizarse en el caminar nuestro. Y luego propiamente en la figura de Cristo hoy presentada por San Juan en el sentido de ese Cordero que nos hace comprender el misterio de la gracia. Por eso vemos que Andrés se levanta y sigue a ese Cordero e inmediatamente le dice Jesús, ¿qué buscas? Y esto es muy importante para nuestra vida vocacional, porque el seguir a Cristo hay que irse quitando de la vida cotidiana algunas condiciones que nos hacen a veces terrenales, que no nos permiten caminar en esa senda a que Él nos busque, al que Él nos cita. Por eso la importancia hoy que nosotros busquemos en el interior nuestro por qué seguimos al Señor, qué estamos tratando de hacer de nuestra vida en ese proceso. Y también les muestra algo muy importante, vengan y verán. Esta frase es muy rica también. El seguir a Cristo significa el estar con Él. Yo diría muy claramente, como dice el texto, que Andrés pasó todo el día con el Señor. Es decir, no hablemos del tiempo, hablemos de estar continuamente con Él para poder discernir nuestra vida vocacional, nuestra acción verdadera en ese caminar. Por eso Andrés invita inmediatamente a Simón que lo siga. Y este Simón se le cambia el nombre de hoy, significado de piedra o roca, donde se fundamenta la vida y el proyecto de Dios. Amados hermanos, a cada uno se nos ha entregado una vocación.
Yo quisiera en este momento que donde tú estés escuchando esta palabra, recuerdes pedir al Señor que envíe vocaciones a la vida sacerdotal, al servicio de la iglesia. Una de las cosas más importantes ahorita es que los jóvenes hagan esa opción de seguir al Señor radicalmente, pero también en la vida religiosa y por supuesto la vocación de la vida matrimonial o la vocación que el Señor le regala a cada ser humano. Amado hermano, comprométete con tu vocación y sé esa luz y esa sal para este mundo. Que así sea.